buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora. En este podcast mis compañeros Andrés Felipe y Daniel y yo, Hernando Andrés, vamos a hablar acerca de la historia de las ciencias sociales y cómo éstas se consolidaron como ciencias. Primero comencemos definiendo qué son las ciencias sociales. Las ciencias sociales es aquella rama de la ciencia que se encarga de estudiar los aspectos sociales y culturales de los seres humanos. Sin embargo, el camino de las humanidades para posicionarse como ciencia no fue nada sencilla. Durante la antigüedad, la forma más habitual de conseguir conocimiento era a través de la reflexión y la observación, motivo por el cual la filosofía se convirtió en una de las doctrinas más comunes de la antigüedad. Pero, con el paso del tiempo, las tecnologías fueron avanzando. Cada vez se volvía más sencillo conocer el mundo. Este comenzó a demandar una explicación más precisa de todos los fenómenos que en él ocurrían. Esto provocó que las ciencias naturales se enfocaran más en producir evidencia empírica, evidencia observable y comprobable. Esto desencadenó en lo que el sociólogo y científico estadounidense Wallerstein define en su libro Incertidumbres del saber como el divorcio entre la filosofía y las ciencias naturales, ya que, como mencioné antes, las ciencias naturales estaban enfocadas en la evidencia observable, mientras que las ciencias sociales solo estudiaban los comportamientos pero no emitían un juicio en concreto. Por ende, las ciencias naturales monopolizaron el ámbito de la verdad, considerándose las únicas y verdaderas ciencias, mientras que la filosofía pasó a ser un sustituto de la teología. El daño de esta distinción fue tal que incluso áreas como la historia se resistían a ser catalogadas como parte de las humanidades, porque defendían que su conocimiento sí era resultado de las experiencias ya vividas. Todo este limbo en el que se quedaron paradas las humanidades generaron que éstas intentaran imitar los modelos de las ciencias naturales, dando nacimiento a una avalancha de teorías sociales que cada vez más pretendían interiorizar ideas positivistas. El positivismo surge en el siglo XIX. Para este, lo real era únicamente todos los comportamientos observables, una idea que se opone por completo a la hermenéutica planteada a finales del siglo XVIII. La hermenéutica defiende que para comprender el objeto de estudio debemos primero comprender la situación en la que éste está ubicado. En otras palabras, mientras que el positivismo buscaba generalizar hechos sociales con el fin de producir leyes, la hermenéutica considera que es importante conocer las intenciones y los significados de las emociones humanas para comprender los problemas sociales. Pero bueno, al final, ¿quién de los dos tenía la razón? Bueno, esta pregunta se encargará de responderla Thomas Samuel Kuhn en su libro Las revoluciones científicas. Kuhn fue un filósofo, físico e historiador estadounidense. En este libro, Kuhn nos va a hablar acerca de las ciencias naturales y cómo éstas adquieren conocimiento. Parafraseando un poco lo que dice en su libro, él dice que la ciencia tiene un propósito acumulativo, tiene una forma de conocimiento lineal. Él dice que para crear nuevos paradigmas o nuevo conocimiento científico hay que destruir o reestructurar los anteriores. Es verdad que en las ciencias naturales solo hay cabida para el conocimiento comprobable. Sin embargo, en las ciencias sociales no existen reglas generales que apliquen al estudio de todos los objetos. Voy a compararlas con las matemáticas. Por ejemplo, en las matemáticas, 2 más 6 es 8. Si no te da 8 es porque algo hiciste mal. Sin embargo, en las humanidades no existe una respuesta inmediata que satisfaga todas las necesidades que plantea el problema. Lo que existen son diferentes maneras de ver el mundo. Siguiendo la ruta que empezó mi compañero Hernán, puedo decir que la historia no solamente es una recopilación de anécdotas que se han escrito cronológicamente a través de una línea temporal. Puedo decir también que las ciencias naturales y las ciencias sociales tienen una gran distinción, ya que las ciencias naturales trata de estudiar lo que es la naturaleza, la materia y lo físico, mientras las ciencias sociales trata de centrarse en el ser humano, en la mente, en su pensamiento y en el ser social y espiritual. Teniendo esta estructura, el progreso del estudio de las ciencias sociales es en producir y reproducir conocimiento a través de las investigaciones que se estén llevando a cabo. Por medio de estas podemos descubrir nuevos saberes, nuevos conocimientos y en consecuencia puede esto conllevar a grandes descubrimientos para nosotros mismos. Pero esto tiene un proceso. Y el proceso de esto es a través de la investigación, donde la investigación nos puede llevar al análisis, a la crítica y así conlleva esto
a las respuestas, a las respuestas dependiendo de los interrogantes que tengamos. De igual manera, al responder, creamos otro interrogante que nos lleva a investigarnos hacia nosotros mismos. Es la estructura de las ciencias sociales en que trata de estudiar al ser humano y por medio de paradigmas se pueden y por el paradigma viene a ser ese modelo, una guía o una orientación que nos sirve a nosotros mismos como científicos, guiarnos como si fuera un libro donde buscamos información y la practicamos. Hola Daniel, hola Hernando. Y bueno, a mí me gustaría empezar respondiendo a una pregunta clave, que es, ¿cuáles fueron los cambios sociales que permitieron a las ciencias sociales comenzar a considerarse un objeto de estudio? Bueno, existieron dos hechos históricos que ayudaron con la incorporación a las ciencias sociales como un objeto de estudio. Principalmente se encuentra la primera revolución industrial que surge a finales del siglo XVIII. Fue un proceso de transformación económico y social en la que se abren las puertas al capitalismo, donde se rompe la sociedad tradicional que se tenía a una sociedad moderna con un nuevo sistema económico y bueno, también abrieron paso al nacimiento del proletariado con el fin de manifestar una nueva clase social. La Revolución Francesa fue el otro acontecimiento histórico que vinculó a las ciencias sociales. Esta, al igual que la Revolución Industrial, inició en el siglo XVIII, donde se quebró la monarquía con el fin de establecer un gobierno democrático. Ahora, si bien estas dos revoluciones ayudaron al surgimiento de las ciencias sociales, aquí entra el protagonista de este enfoque, que es Auguste Comte, quien propuso el estudio científico social más conocido como ciencia social, donde se basa la sociología positiva con el propósito de devolver el orden social y asimismo un equilibrio de la ciencia de la sociedad. Entonces, creería yo que estos dos hechos históricos fueron fundamentales para empezar a considerar a la ciencia social o a las ciencias sociales como un objeto de estudio. Y bueno, eso sería todo. Gracias.